de Dios. Diga conmigo la agenda de Dios. Hace muchos años usábamos agendas, eran cuadernitos. Hoy la agenda la pone la gente en los celulares, otros la manejan en la cabeza. Pero ¿qué es una agenda? Es la agenda donde se apunta para no olvidar algo. Aquello que se ha de hacer, dice Wikipedia. Diga conmigo, aquello que se va a hacer. Entonces yo quiero empezar esto hablando de la Agenda 2030. En el mundo global en que vivimos, un mundo globalizado, es decir, ya no se habla de lo que puede ocurrir en Colombia, sino cualquier evento que ocurra en el mundo afecta a Colombia o viceversa, porque estamos en un mundo global. En el mundo globalizado se habla de una agenda llamada 2030. ¿Quién habla de esa agenda? ¿Quién puso esa fecha? ¿Quién hizo eso? Esa es una agenda creada por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. La ONU es un gobierno sin tierra, es un gobierno sin territorio, es un gobierno sin gente. La ONU es muy poderosa. La ONU es una organización que tiene un poder sobre todas las naciones del mundo. Casi con el 90% de las naciones del mundo está ahí, manejando los dictámenes, la ONU. Cuando vino la pandemia, la ONU tiene una dependencia llamada la Organización Mundial de la Salud. La famosa Organización Mundial de la Salud es la que le decía a cada país qué hacer. Cómo matar a la gente, perdón, cómo curar a la gente con el COVID. Entonces, ellos tienen una directriz, hicieron una agenda que en el papel es hermosa, es literalmente hermosa. Hablar de que acabar la pobreza para el 2030, eso suena paradisíaco, hermoso, sí. Hacer que para el 2030 todas las personas tengan agua potable. Usted me dirá, pero ya, yo tengo agua potable, sí, pero ya en La Guajira todavía no tiene. Y en otras partes del mundo tampoco. Ellos tienen una agenda muy bonita, ¿sí? Cuidar los océanos. Entonces, en medio de esa agenda, se ha ido metiendo más cosas que tienen que ver con todas las cosas que están pasando hoy de género, ¿sí? De ese poderío que han tenido todos los del movimiento LGTBI, todo lo que tiene que ver con la izquierda, con todo lo que tiene que ver con lo que se llama progresismo. Todo eso lo están desarrollando. ¿Para qué? Para que supuestamente, digo supuesto porque no lo van a alcanzar. En el 2015 era la meta, ¿sí? Ya nosotros estamos en el 2024 y ellos no lo alcanzaron. En el 2015 dijeron no, para el 2030. En el 2030 dirán para el 2050. ¿Por qué? Porque las utopías, que son las cosas que no se van a alcanzar, suenan muy bonito, pero la finalidad de ellos obviamente es manejar el poder, la riqueza. Todos los países del mundo mandan dinero a la ONU por estar afiliados a la ONU. Entonces ellos después le prestan dinero con el Banco Mundial a los países. Y los países pagan intereses por el préstamo que hizo el Banco Mundial. Entonces hay una agenda, diga conmigo, hay una agenda. Esa agenda tiene cosas bonitas, pero tiene cosas que no nos conviene. Diga conmigo, como iglesia no nos conviene. Y cuando digo como iglesia, yo no estoy hablando de las cuatro paredes, porque Jesús dijo que la iglesia éramos nosotros. Levánteme la mano todo el que sea iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Y si Él es la cabeza, yo obedezco, porque la cabeza da órdenes. ¿Aló? Si yo obedezco a Jesús, entonces yo soy el cuerpo de Cristo, yo soy la iglesia. Y hay muchas decisiones de esa agenda que no me convienen. Ese movimiento también lo han denominado el de la Agenda 2030, se ha denominado, ¿cómo se llama? Nuevo orden mundial, gracias, nuevo orden mundial. Diga conmigo, nuevo orden mundial. Entonces hemos escuchado el nuevo orden mundial y todo suena bonito, pero en el fondo todo tiene un plan.
¿Cuál es el plan? El plan es que alguien gobierne sobre todo el mundo. Diga conmigo, un gobierno mundial. El gobierno mundial se va a dar cuando aparezca el anticristo. Cuando yo leo todo eso que va a hacer la ONU, que va a hacer el nuevo orden mundial, y lo llevo a la Biblia, me doy cuenta que pega perfectamente. Porque es el anticristo quien va a gobernar a nivel mundial, quien va a decirle a todo el mundo que se acabó la pobreza, porque él viene a traer abundancia, donde se va a acabar las diferencias, donde se va a acabar la desigualdad, donde va a haber agua para todos, pero todo es una farsa, una mentira. Entonces todos los gobiernos del mundo van a apoyar, van a darle el poder al anticristo, y el anticristo va a gobernar sobre el mundo por 3 años y medio en aparente paz. A los 3 años y medio de su gobierno, dice la Biblia, que se va a destapar, es decir, va a decir públicamente quién es. Y va a empezar la gente a adorarlo. ¿Por qué? Porque va a empezar a hacer milagros. Porque el diablo también hace milagros. Los demonios también hacen milagros. Entonces va a empezar a hacer maravillas, cosas, y la gente va a creer en él, va a depositar su confianza en él. Y todo el que le sirva a él tiene que tener el sello de la bestia. ¿Qué es el sello de la bestia? Según lo que dice la Biblia, ese 666. Es algo que va a estar, y yo no voy a decir, como decían la gente en los 80, un chip, porque ya hasta ya los chips en los celulares ya pasaron de moda. Hay celulares que no necesitan de un chip físico. Entonces, algo que el modernismo, que la tecnología va a crear, que vaya a estar en la frente o en la mano derecha, donde tú vayas a comprar y tu dinero esté en la mano. Entonces, todo el mundo va a estar controlado. Diga conmigo, bajo esa agenda, todo el mundo va a estar controlado. Pero hoy ya empezamos a estar controlados. Ya hoy hay un control. Diga conmigo, hay un control. Si usted estudia un poquito lo que pasa en China controlan a todo el mundo. En China sabe todo lo que hizo una persona en el día. Hay cámaras por todas partes. Entonces, para controlar a la gente se va a terminar acabando el efectivo. Porque mientras el efectivo existe, se pierde el rastro. Entonces, empezamos con los bancos, empezamos todo lo que hacemos va a estar ahí registrado. Esa es una agenda, un plan que tienen para que todos nosotros seamos controlados. Diga conmigo, controlados. Hoy titulé el mensaje no la Agenda 2030, porque hasta aquí hablé del anticristo, hasta aquí hablé de esa agenda. Si usted quiere tener mayor información, pues vaya a internet, estudie un poquito de esa agenda, que al principio le va a parecer bonito, pero cuando empieza a profundizar se da cuenta que tiene unas malas intenciones. Y yo quiero hablarles de la agenda de Dios contigo para el 2030. Diga conmigo, mi agenda. Dios tiene agendado algo para mí. Él tiene planes conmigo. ¿Sí? Él quiere bendecirme, Él quiere sanarme, Él quiere transformarme. Mientras el mundo me quiere llevar hacia su lado, Dios quiere que yo vaya hacia Él. Amén. Por eso quiero leer la parábola, la única en la Biblia que fue explicada por el mismo Jesús. Jesús dijo, no vuelvo a explicar una parábola, y efectivamente no explicó ninguna parábola. La primera parábola que él contó, que fue la parábola del sembrador. Dice la Biblia que Jesús contó esta parábola en donde había un agricultor. Las parábolas eran unas historias con la finalidad que la gente entendiera la historia, pero no entendía la profundidad de la historia a menos que tuviera una relación con Dios. Diga conmigo, una relación con Él. Entonces él contó la historia donde había un sembrador que fue por el campo y empezó a tirar semillas. ¿Sí? Ya había preparado la tierra, pero resulta que había semillas de las que él tiraba que cayó junto al camino. Otra cayó en buena tierra, otra cayó en un sector donde había pedregales, donde había mucha piedra. Otra cayó en lugares donde crecieron espinos.
Entonces dice la parábola que cuando cayó a las afueras, es decir, junto al camino, vinieron los pájaros, las aves del cielo, y se comieron la semilla y se la llevaron. Dice que la que cayó junto a pedregales o un lugar con mucha piedra, creció rápidamente la raíz, pero como había mucha piedra, no pudo seguir creciendo la raíz y la raíz era corta. Entonces apareció el sol, quemó la planta rápidamente, una vida fugaz, rápidamente murió. Pero había otras que nacieron en un lugar, buena tierra, bien, pero resulta que en esa tierra había espinos. Entonces cuando fueron creciendo, dice que los espinos ahogaron la planta y murió esta planta. Y otra sí cayó en una tierra fértil, una tierra buena, donde cayó esa semilla, y dice la Biblia que germinó al 30, 60, 90 y 100 por uno. Entonces vemos que Jesús cuenta una parábola, pero dentro de toda parábola había un secreto espiritual. Le preguntaron los discípulos: Jesús, pero tú ¿por qué cuentas parábolas? Porque tengo la intención que la gente no entienda, que la gente se lleve una historia, pero en medio de la historia no ve la trascendencia espiritual, a menos que tenga una relación conmigo. Entonces le dijeron los discípulos: cuéntanos, ¿qué significa la parábola que nos contaste del sembrador? Empieza Jesús a contarle qué significa la parábola del sembrador y dice: les voy a contar, pero no les vuelvo a contar lo que significa. A partir de ahora ustedes tendrán que saber qué significa cada parábola. Entonces empieza a contar, Marcos capítulo 4, versículo 15. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Diga conmigo, Satanás tiene una agenda. Esa agenda es evitar que las semillas que se lanzan en la iglesia puedan dar fruto. La semilla que lanza el sembrador es Jesús. La semilla es la palabra del Señor. El mismo Jesús lo dijo: yo soy, es la semilla. Si la semilla de trigo no cae, Él se autodenominó la semilla de trigo, y dice: si la semilla de trigo no cae en la tierra y muere y queda sola, entonces no produce fruto. Y les dijo: la semilla sobre la tierra, devuélvete por favor, la que cayó en el camino, representa a los que oyen el mensaje. ¿Me deja eso ahí? Diga conmigo: los que oyen el mensaje. La gente que oye el mensaje es la que viene a la iglesia. Y te lo voy a decir por qué, pastor, pero yo escucho un mensaje. Mira, nadie es capaz de escuchar un mensaje completo en la calle. Nadie. ¿Por qué? Porque en el momento te ocupas, te suena el celular, hablas por el celular, algo pasó o apenas ibas tú pasando. Entonces el lugar donde se lanza el mensaje, la semilla, son en las congregaciones. Se lanza el mensaje, tú lo recibes, pero enseguida viene Satanás y ¿lo qué? Diga conmigo: Satanás quita los mensajes. ¿De dónde? De mi mente, de mi corazón. Mira, Satanás sabe el poder de un mensaje, porque él sabe que en el mensaje hay un milagro, en el mensaje hay una transformación, en el mensaje hay un cambio. ¡Aló! En el mensaje hay libertad. El poder del mensaje. Por eso decía: una palabra tuya bastará para sanarme. Le decía al Señor Jesús: una palabra tuya. Esta persona, dice Jesús que de él, dice: wow, yo nunca había visto tanta fe en Israel. Porque estaba diciendo una sola palabra. Esta persona no decía: si me tocas, si vas a mi casa y ores. No, una sola palabra. Por eso dice Jesús: yo nunca había visto tanta fe en Israel. Diga conmigo: la palabra es poderosa. Entonces, cuando Satanás viene a quitar la palabra, cuando alguien viene a hablarte de lo que precisamente predicaron y te dice lo contrario, ¿aló? Te vas a redes sociales y encuentras lo contrario. Acabamos de recoger diezmo y ofrenda. Te vas a la internet y lo que más encuentra rechazo de parte de los que atacan a la iglesia
es sobre el diezmo y la ofrenda. Quiere decir que hay un poder especial en el diezmo y la ofrenda, porque si no, no la atacara. Y hay un poder especial en la palabra que lanzan para diezmar y ofrendar. ¿Aló? Entonces, siempre que se lanza una palabra hay poder. Mira que Jesús le lanzó una palabra a unos leprosos, 10 leprosos. Ellos le dijeron a lo lejos: Jesús, maestro, necesitamos que nos sane. Él le dice: mira, vayan y preséntense ante el sacerdote. Lleven la ofrenda destinada para eso. Dice que ellos mientras iban, es decir, mientras obedecían, diga conmigo, obedecían. Mientras iban, dice la Biblia que fueron sanados. O sea, ellos llevaban su ofrenda. Ellos iban caminando rumbo al sacerdote. ¿Por qué? Porque creyeron en la palabra que Jesús les dijo. Porque ¿qué decía la Biblia? La Biblia decía que se presentara ante el sacerdote aquella persona que se viera sano, para que el sacerdote lo inspeccionara, llevara una ofrenda y el sacerdote lo declararía sano. Porque obviamente no ibas a ir en balde. Tú ya sabes que estaba sano. Pero Jesús le lanza una palabra de fe. Les dice: vayan y preséntense. Igual como hizo Jesús con Pedro. La primera vez que Pedro se encuentra con Jesús, Jesús le dice: vaya mar adentro, tira tu red. Y él dice: toda la noche estuve pescando, no pesqué absolutamente nada, pero en tu palabra echaré la red. Alguien que diga: la palabra de Dios es poderosa. Pedro se sube en la barca, tal como Jesús lo dijo. Pedro sabía que en la noche era más productivo para la pesca. Toda la noche había estado pescando, pero dijo: en la palabra voy, me monto y voy y llego. Dice que fue a la profundidad, lanza la red y era tanta la cantidad de peces que la barca se hundía. Tuvo que hacer señas a sus socios que estaban ahí esperando a Pedro y los llamó, y dice que las 2 barcas salieron casi hundiéndose de la gran cantidad de pescas o de peces que habían capturado por una palabra. Diga conmigo: una palabra. Entonces, una palabra te sana, una palabra te liberta, una palabra te transforma, una palabra te cambia, una palabra te da paz. Así que yo quiero que usted hoy entienda lo que Jesús dijo cuando contó la parábola del sembrador, que cayó junto al camino, y esa que viene Satanás y te la quita, no puede dejar quitártela, porque Jesús dijo que el diablo vino ¿a qué? A robar, a matar y a destruir. El enemigo vino a quitarte, pero ¿qué te va a quitar? La palabra, porque lo único que tienes es una palabra. Tal vez hoy no tienes salud, pero tienes una palabra. Tal vez hoy no tienes dinero, pero tienes una palabra. Pedro no tenía dinero, pero tenía una palabra. Amén. Otro día, tiempo después, Jesús le suelta a Pedro una palabra. Le dice: vas a ir, pero no vas a tirar la red, vas a tirar el anzuelo. Porque con red se pescan varios, con anzuelo uno solo. Y le dice: tira la red y el primer pez que agarres, le vas a abrir la boca. Y en el interior de la boca del pez vas a encontrar el dinero suficiente para pagar tu impuesto y el mío. Diga conmigo: una palabra. Una palabra. Cristiano que vive bajo la palabra, que cristiano bendecido. Amén. ¿Se acuerda cuando vino el COVID, que se lanzó una palabra? Dice que Dios dijo: esta enfermedad no es de muerte, sino es para ver la gloria de Dios. La mayoría de gente no se vacunaba, la mayoría de gente le daba COVID y no le pasaba nada. ¿Por qué? Porque creímos. No hubo un solo persona que se congregaba en esta iglesia que murió por el COVID. ¿Por qué? Porque había una palabra que no iba a matar a nadie. ¿Alguien me entiende? El que se agarra de la palabra del Señor es bendecido. Usted debería decir: no voy a la iglesia. O sea, la gente: ¿para dónde vas? ¿Para la iglesia? No, no diga eso. Voy por una palabra. Voy por una palabra. Usted viene a visitar. Mira, cuando la gente tiene un papá sabio y van a visitar al papá, muchas veces los hijos que tienen esos papás sabios, inteligentes, que tienen ideas, van a donde el papá, porque el papá les va a hablar, les va a decir, los va a orientar. Ellos salen de la casa del padre con una palabra. Ahora, cuánto más nosotros que tenemos a nuestro Padre Celestial, que somos hijos de Dios, tenemos que venir a la casa por una palabra.
Una palabra, escúchame, tal vez el problema tuyo es que no has creído a la palabra, pero el día que la creas, ¿sabe? Ese día el diablo te la va a querer robar. Diga conmigo, me la va a querer robar. No te la dejes robar. ¿Usted sabía que tenía una palabra Adán y Eva? Los puso en el huerto, les dijo, ustedes van a vivir eternamente. Tenían una palabra. Y Dios les dijo, mira, pero no pueden tocar este árbol es mío. Ustedes pueden comer de cualquier árbol, menos de este que es mío. Un día Eva estuvo dando vueltas en el huerto, de un lado para otro, y le llamó la atención una serpiente que le habla. Yo pienso que le habló a la mente. Pastor, ¿y por qué no salió una persona más bien y le habló como pasa hoy? El diablo viene y nos habla a través del marido, a través de los hijos, a través de los padres, a través de la gente. ¿Aló? ¿Cierto? Porque no había más personas, solamente Adán y Eva. Entonces, si aparece otra persona, Eva se asusta. Eva no se iba a asustar con un animal de la selva. ¿Por qué? Porque era su entorno. Entonces dice que la serpiente le dijo, Eva, ¿por qué no comes de este árbol? ¿Qué le contesta a Eva? Porque Dios dijo que si comía de ese árbol, serían abiertos mis ojos y sabría el bien y el mal. ¡Ah! Dice el diablo. Con que Dios dijo. Diga conmigo, la puso a dudar. ¡Ah! Con que Dios dijo. Oye, ¿qué tiene de malo que no vengas el domingo? Entonces tú empiezas, no, porque la palabra, con que Dios dijo. Oye, ¿qué tienes de malo que no ores? Entonces tú dices, porque la palabra del Señor dice que tenemos que orar sin cesar. No, sin cesar es diferente. Si tienes a César ahí, métalo en la oración. Usted tiene que orar y entonces aparece alguien y con que Dios dijo. Acuérdense cuando vamos a hacer ayunos y usted se dispone, siempre aparece alguien, estás ojeroso, cómete algo. Te va a dar gastritis. ¿Aló? ¿Por qué? Porque el enemigo necesita cambiar la palabra. Porque si tú decidiste ayunar, es porque sabes que en esa palabra que te dieron para hacer ese ayuno, hay un milagro. Y después del ayuno hay una unción especial. Pero como el diablo lo sabe, entonces te va a quitar la palabra para que no ayunes. Te va a quitar la palabra para que no ores. Te va a quitar la palabra para que no diezmes. Te va a quitar la palabra para que no te congregues. Amén. Entonces te es necesario entender que Satanás roba palabra. Entonces le robó la palabra a Eva porque le dijo, espérate, te dijo ese embuste. Mentira, le dijo el diablo. Le dice, mira Eva, lo que pasa es que el día que comas de ese árbol serás igual a Dios. Es que Dios es un envidioso. Lo que quiere Él es que tú no seas como Él. Diga conmigo. Le disfrazó la verdad de mentira. ¿Aló? Te disfrazó la verdad de mentira. Y Eva dice, oye, pues tienes razón, se ve agradable. No lo había considerado así. Dile que está cerca. ¿Cuántas palabras no te han robado? Pastor, eso es mentira. ¿Cómo es? Ay, ¿quién fue el que dijo que Satanás se roba la semilla? Que se roba la palabra. Jesús. ¿No es en el mismo que usted dice que cree? ¿O es que tú crees en un Jesús diferente al de la Biblia? Porque si el Jesús tuyo es diferente a la Biblia, no es Jesús el Hijo de Dios. No es el ungido. No es el Salvador del mundo. No fue el que entregó su sangre. No, es el Jesús a tu acomodo. Es el Jesús a tu imaginación. Pero el Jesús que está en la Biblia me está enseñando que el enemigo va a querer robarme la palabra. Así que qué importante venir a la casa de Dios. ¿A qué? A recibir una palabra de papá. Y lo que te vengo a decir es, papá te va a dar palabra de vida eterna. Y ya te la ha dado, pero viene el enemigo y te dice, ¿qué vida eterna ni qué 8 cuartos? La vida es corta y hay que disfrutarla. ¿Cuál corta? ¿Quién dijo ese disparate? Si Jesús promete vida eterna para los que lo siguen. Vamos a seguir leyendo. Marcos capítulo 4. Versículo 16 al 17. Jesús sigue explicando la parábola. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje. Diga conmigo, oyen el mensaje. O sea que el Satanás no está interesado en que tú escuches el mensaje. Allá oyeron el mensaje y le robó la palabra.
Estos también oyeron el mensaje y de inmediato lo reciben ¿cómo? Con alegría. Sale usted aquí prácticamente levitando de la unción, diciendo, ¡ay, qué servicio! Pero como no tienen raíces profundas, no dura mucho. Veamos lo que sigue. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Aquí me explica lo que hace Satanás cuando la persona recibe la palabra con alegría. Dice que la persona recibe la palabra, pero cuando vienen los problemas, quiero que te quede claro algo. Usted puede andar con problemas y sin Jesús. Y con Jesús y con problemas. Porque los problemas son parte de la vida. Los problemas son parte de la existencia. Los problemas siempre van a existir, dijo Jesús. Dile al que está a tu lado, siempre van a existir. Entonces la gente empieza a ser confrontado en su mente por Satanás, donde le dice, mira los problemas y eso que estás buscando a Dios. Y aparece el que te lo dice, y eso que estás buscando a Dios. Y eso que hablas de un Dios de prosperidad y andas más llevado. Y eso que hablas de un Dios de sanidad y tú que estás enferma. Mira, eso que hablas de un Dios de liberación y tú estás endemoniado. Yo quiero que le digas a alguien, Satanás es muy vivo. Satanás es muy vivo. Pastor, yo no creo en Satanás. Bueno, entonces su Dios no es el Dios que estamos predicando, porque mi Dios habló de demonios, habló de Satanás. Es más, le dijo que Satanás es el príncipe de este mundo, dijo Jesús. Él es el que gobierna el mundo. Él es el que maneja el mundo. ¿Usted sabe quién es el anticristo? Que va a venir, para eso está preparando esa agenda 2030. Y no quiere decir que para el 30 puede venir en 35. Es el hijo del diablo. Él es, dice la Biblia, que será Satanás engendrando un hijo en una mujer para poder imitar a Jesús. Y ese que pudo haber nacido ya, que puede estar viviendo entre nosotros ya, se levantará como un gran hombre con una elocuencia para poder manejar masas, con una inteligencia para poder manejar masas y poder llegar al poder desde la ONU, porque va a llegar desde la ONU, téngalo por seguro, porque es el único gobierno que no tiene tierra, el único gobierno que no tiene personas directas, sino es un organismo, pero que tiene más poder que los estados, más poder y más dinero que los países. Entonces encontramos que Satanás manda problemas, siga conmigo, manda problemas adicionalmente a los problemas que tenemos. Para decirte que, mira, eso que estás buscando a Dios, no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. La gente generalmente deja de venir a la iglesia cuando empiezan los problemas. Y Satanás siempre te va a hablar. Hoy te lo está advirtiendo. Mira, hay una palabra tan poderosa que Dios te está soltando aquí. Pero Satanás sabe que tú con esa palabra te vuelves bendecido, prosperado, enriquecido. Mejor dicho, te vuelves una persona que va a ir a la vida eterna. Y por eso te quiere robar la bendición. ¿Y cómo? Con los problemas. ¿Aló? ¿Aló? Palabra favorita del diablo. Tú no cambias. Dile que está a tu lado, tú no cambias. ¿Aló? Entonces la gente dice, claro, yo no quiero ser hipócrita, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué busco al Señor? Yo no quiero seguir con mi hipocresía, yo no he cambiado. Claro que has cambiado, porque la fe que tienes hoy no es la misma de ayer. Amén. Y si quieres más información, mírate el mensaje del domingo, lo encuentras en las redes sociales. Dice que en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra del Señor. Todo el que crea la palabra del Señor será perseguido. Pedro fue perseguido, Juan fue perseguido. Todo el que crea la palabra del Señor será perseguido. Diga conmigo, será perseguido. Si usted no es perseguido es porque usted todavía no está siguiendo como se debe al Señor.
Pero si ya lo está siguiendo, ténganlo por seguro que será perseguido. ¿Qué es estar perseguido? Que alguien te juzgue sin necesidad de que te juzgue. Una cosa es que te digan mujeriego siendo tú mujeriego. Otra cosa es que te lo inventes. ¿Aló? Una cosa es que te digan las cosas que no son. Empiezan a perseguirte. Mira, empiezan a hacerte la vida cuadrito. Ese es el evangelio. Esa es la vida cristiana. Ah, no, pastor, yo no estoy de acuerdo con eso. Eso no es lo que Jesús nos predicó. Entonces, ¿por qué sus discípulos tuvieron que sufrir tanto? Pero es que Dios es un Dios de amor. Por eso te está prometiendo la vida eterna. Te está prometiendo la vida eterna. ¿Aló? Amén. Mira, hoy leía que Juan el Bautista, Juan, el discípulo amado de Jesús. Son dos personajes diferentes. Juan, el discípulo amado de Jesús. Esto es extrabíblico. Es decir, lo que dice la historia. La historia dice que Juan el Bautista fue metido en una caldera. La caldera caliente, hirviendo, por Nerón. Y lo meten a esa caldera, y cuando el emperador romano ve que el hombre sigue vivo, lo manda a sacar. Porque él decía, si no lo saco y sigue vivo, la gente va a decir que el tal Jesús que él predica lo sanó. Escúchame lo que te vengo a decir. Te van a meter en calderas, te vas a meter en problemas, pero el mismo diablo que te metió en el problema te va a tener que sacar cuando veas que en la caldera no te pasa nada y sigues alabando al Señor. En medio de tu problema tú sigues dando y testificando a Dios. Amén. El mismo diablo te va a sacar de la caldera. Amén. Y lo mandaron para la cárcel de la isla de Pasmos, donde Jesús empezó a revelarse. Y ahí escribió todo el Apocalipsis. Eso fue una isla paradisíaca en medio de una cárcel. Porque usted sabe que la presencia de Dios día a día se le aparecía a Juan para mostrarle el final de los tiempos. Para que él escribiera acerca del final de los tiempos. Porque es que cuando el enemigo no te puede destruir, te va a tener que quitar de en medio. Porque si no, la gente en medio del problema va a empezar a reconocer que tú eres bendecido del Señor. Amén. Por eso dice, resistid al diablo y el diablo irá de ti, dice la palabra. Diga conmigo, voy a resistir. Y el diablo mismo tiene que huir de mi presencia. Amén. Entonces no importa que vengan problemas. Los problemas no pueden quitarme la palabra que Dios me dio. Si Dios te dio una palabra, la palabra es más fuerte, más importante que el problema que estás pasando. Que hay crisis, no importa, a mí no me importa que haya crisis. A mí me importa que Dios me dijo que este año me iba a bendecir triple. Amén. A mí no me importa, escúchame, que venga una pandemia. A mí Dios me dijo que Él nos iba a proteger en medio de la pandemia. Así que la palabra es más poderosa. Pero cuando tú empiezas a dudar, a tambalear, entonces el diablo empieza a meterte zancadilla. Marcos capítulo 4, versículo 18. La semilla que cayó entre los espinos representa a los que oyen la palabra de Dios. Diga conmigo, los que oyen la palabra del Señor. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de la vida. Diga conmigo, preocupaciones. No hay plata, tengo que pagar. Lo que me dijo el médico no me gustó. ¿Será que es grave esa enfermedad? ¿Y si me dejan? ¿Y si me le ponen los cuernos? ¿Aló? ¿Y si cuando termine de estudiar no encuentro trabajo? ¿Y si soy un fracaso? ¿Y si no le gusto? Dile que está a tu lado. Desplazado por las preocupaciones de esta vida. Jesús dijo, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué vas a comer? ¿Por qué vas a beber? ¿Por qué vas a vestir? Si aún los pajaritos, que nadie los alimenta, Dios los alimenta. O alguna vez dice la palabra del Señor, alguna vez diciendo Jesús acerca del tema, ¿has visto a un pájaro flaco? Dice, el mismo Dios los alimenta. ¿Acaso no puedo hacer lo mismo con ustedes, hombres de poca fe?
Es que hay una palabra, la palabra es la que me da fe. La palabra viene por el oír la palabra la fe viene por el oír la palabra del Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si yo estoy escuchando palabra, mi fe crece. El enemigo va a querer que mi fe disminuya. Por eso ataca la palabra. Por eso quiere atacar el canal de bendición que son los pastores, sobre los cuales transmiten la palabra, para que dejes de ver la bendición que es la palabra. No, la bendición no soy yo, es la palabra que yo lanzo. La bendición no es la pastora, es la palabra que ella lanza. Amén. Entonces cuando usted empieza a flaquear en la palabra, el diablo lo tiene cortico, lo tiene derrotado. No voy a pagar la deuda, no voy a salir de ese problema. Escúchame, si Dios te lo dijo, lo va a hacer. El problema tuyo es que has creído más en la palabra de Satanás que en la palabra de Dios. Con que Dios dijo que, le dijo la serpiente, para recordar ahorita lo que dije. La serpiente le dice, con que Dios dijo que si comías morirías. Mentira. ¿Qué vas a morir? Efectivamente, Eva murió espiritualmente. Fue sacada de la eternidad. El huerto era la eternidad. Perdió la eternidad. Jesús viene a que recuperemos la eternidad. Yo no sé cuántos quieren recuperar la eternidad, pero el diablo que te va a decir, mentira. ¿Aló? Y la gente pensando más en la igualdad, pensando más en pendejadas humanísticas. Si Dios dijo no aborto, es no aborto. ¿Aló? Diga conmigo una palabra. Una vez una hermana acá, hace muchos años, creo que más de una década atrás, le dijeron aborte porque su hijo viene con problemas de síndrome de Down. Viene con 23 cromosomas. Viene uno incompleto. Esa señora me cuenta, pero había recibido una palabra antes de contarme. Ella me cuenta, me dice, mi pastor, yo me apoderé de esa palabra. Cuando estoy delante del médico, yo tenía esa palabra. Y sí se apoderó de la palabra porque el niño, que apenas en ese entonces tenía como 3 o 4 meses, cuando nace de 9, los médicos dicen, pero es que de pronto físicamente no tiene síndrome de Down, vamos a inspeccionarlo. No tenía los cromosomas 23, sino 24. No, es que de pronto más adelante usted le va a empezar a ver el niño que le empezó a 1 o 2 años y el niño perfecto, el niño bien. ¿Por qué? Porque ella creyó más en la palabra que lo que el diablo decía. ¿Aló? Porque el diablo quiere cambiar el dictamen que Dios tiene para ti. Él tiene una agenda. ¿Una agenda dónde? Donde está en el 2026, que te va a bendecir, te va a prosperar, te va a dar, te va a sanar. Y en cambio el diablo tiene una agenda para destruirte. ¿Cuál prefieres creer? Amén. ¿Cuál prefieres creer? Entonces todo se basa en la fe. Pero la fe viene por esa palabra que tengo. La palabra es un tesoro. Cada vez que usted viene acá le dieron un lingote de oro, un tesoro. ¿Sí? Pero vendrá el diablo y dirá, no, eso es falso, eso es golfi. Entonces, este es chimbo. Usted tiene humor fuerte y lo va a negrear. Bueno, lo dejo ahí. Yo no sé si usted después de esto, yo le digo una cosa. Si después de esta palabra usted se deja quitar la bendición, porque el diablo le tuerce la palabra, le hace pensar que no, usted es muy bobo, para no decir otra palabra. Dile que está a tu lado, yo no me voy a dejar robar más. A mí me roba todo el mundo, hasta los políticos.